Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tania. Hoy vamos a ver la siguiente parte de historia que corresponde al temario de Historia de México. Les voy a ser sincera, traigo muy atorada Historia de México por cuestiones personales. Pero bueno, voy a tratar de explicárselos y ya saben que si no me entienden o cualquier cosa y como que no les quede claro, pues me lo dicen en los comentarios y yo trataré ahí de responder y de estar al pendiente. Así que vamos a empezar con el primer tema, que es las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España. Primero, lo básico que ustedes deben de saber aquí es ubicar bien dentro de Mesoamérica cada una de las culturas y en una línea del tiempo saber en qué periodo aparecieron. ¿De qué culturas estamos hablando? Pues ya lo deben de saber también, de los olmecas, los toltecas, los aztecas, los mayas. Entonces ustedes deben de saber bien características básicas de estas culturas. Tenemos que en 1521 pues es la caída de la Gran Tenochtitlan. Y a partir de aquí pues pasamos al siguiente tema, que es el virreinato y la instauración de las audiencias. México, lo que hoy conocemos como México, ahora es una colonia de la corona española. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a manejar todo esto, no? O sea, ¿qué gobierno se va a poner ahí? Lo que se hacen son primero dos audiencias que precisamente buscaban esta forma de gobernar y pues al final se instaura lo que es el virreinato. Aquí empieza el periodo de evangelización, que era buscar que toda la población ahora estuviera encaminada a una misma religión y que tuviera unas creencias iguales. Entonces aparece también la Inquisición, sabemos que era una institución en la que se tachaba de herejía a cualquier persona que pues tuviera precisamente ideas diferentes a la religión que se estaba estableciendo en ese momento. Sabemos que bueno, teníamos diferentes castas y en este momento surge el criollismo. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los nacidos en la Nueva España, pero cuyos padres eran españoles. ¿Por qué empiezan a tener este movimiento los criollos? Pues porque se empiezan a dar cuenta que no tenían los mismos derechos que un español, ¿no? Y esto pues no les parecía bien, obviamente, y aquí comienza su inconformidad. Y llegamos al tema 2, que es Nueva España, desde su consolidación hasta la independencia. En este periodo tenemos lo que es el absolutismo, que ya lo vimos en Historia Universal, lo que era el absolutismo. Y a partir de aquí, la Nueva España empieza a tener como un crecimiento económico, pero como que no era para ese territorio, sino para la corona. ¿Cómo es esto? Principalmente se ve el auge en la producción minera. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que obviamente todos los recursos que se generaban aquí se lo llevaban a la corona española para aprovecharlo pues en España. Entonces, a partir de aquí se crean lo que son las haciendas, que era precisamente estos lugares de tierra en donde podían trabajar los campesinos. No era su tierra, pero podían trabajar ahí. Viene el desarrollo y la consumación de la independencia, que es un tema que básico, así lo deben de manejar súper bien. A partir de la inconformidad de los criollos, sabemos que estos empiezan a hacer conspiraciones, que es reunirse, pero pues se reunían en secreto para que obviamente el virrey pues no se enterara y no tuvieran como ahí consecuencias. Entonces se empiezan a reunir
porque estaban hartos de esta desigualdad, ¿no? Entre ellos y entre los españoles. Así que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 sabemos que inicia la independencia, pero inicia con esta idea de que simplemente querían igualdad, es decir, no querían como tal que la Nueva España se separara de la corona española, sino que simplemente querían que se les reconocieran los derechos. A lo largo de la Guerra de Independencia, pues ya se van cambiando como las ideas que se tenían y todo esto, y ya sabemos más o menos qué personajes aparecen y cómo se desarrolla, ¿no? Terminamos hasta 1821, que es donde aparecen dos personajes importantes, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Estos son los que firman, proclaman el Plan de Iguala, y aquí se termina la independencia de México. Empieza el primer imperio como una nueva forma de gobierno. ¿Quién fue el primer emperador? Pues Agustín de Iturbide. Pasamos al siguiente tema, que es de la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. Este es un periodo de tiempo muy largo, porque se los manejan desde 1821 hasta 1911. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante todo este tiempo? Pues primero viene el endurecimiento de México y los conflictos con los residentes extranjeros. México se empieza a consolidar como una federación, es decir, tenemos sí diferentes estados, pero finalmente todos vamos hacia un gobierno, ¿no? Todos estamos regidos por un gobierno. Y empiezan pues diferentes intentos de los extranjeros por invadir México. Tenemos reconquistas españolas, tenemos la primera intervención francesa, que es la Guerra de los Pasteles, y aquí a partir de este momento comienza la deuda externa de México. Viene la guerra de los Estados Unidos, la guerra con Estados Unidos. Lo que sucede en este tiempo es que en el norte del país, en ese entonces, no había como mucha población. Entonces los estadounidenses empiezan pues casual ahí a vivir, ¿no? En ese territorio, que era parte de México, claro, pero pues no había tantos mexicanos ahí. Entonces los estadounidenses empiezan a vivir ahí. Sabemos que Texas se separa de México y se anexa a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién gobernaba en este tiempo? Antonio López de Santana. Entonces, empieza la guerra en 1846 y después de esto, pues el resultado no fue nada bueno porque obviamente las batallas estaban perdidas y todo desencadena en que para que Estados Unidos pudiera retirar sus tropas, pues México le da más de la mitad del territorio. Viene también la intervención francesa y el imperio. Recuerden que ya tuvimos una intervención francesa, entonces ahora vamos a tener la segunda intervención francesa. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de este momento van a comenzar las ideas liberales. Entonces, como las ideas, el liberalismo buscaba una separación entre Estado e Iglesia, pues obviamente habían personas a las que pues no les convenía, ¿no? Que era el clero y bueno, otras personas que estaban con ellos. Entonces se forman dos bandos, conservadores y los liberales. Aquí comienza como ese de no es que es mejor gobernar a México así, no es que es mejor así, no sé qué, y pues nadie sabía cuál era la mejor forma, pero los conservadores dicen, bueno, creo que podría ser buena idea regresar a tener un imperio aquí en México, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como emperador buscan a un extranjero, que es Maximiliano de Habsburgo. Entonces, los franceses vienen, intentan invadir México, no pueden la primera vez, y es lo que conocemos como la Batalla de Puebla. Entonces no pueden, se van, pero luego regresan y esta vez sí pudieron invadir México y pues comienza el Segundo Imperio Mexicano. A partir de aquí, lo que sucede es que no se cumple lo que querían los conservadores. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano de Habsburgo
ya se sitúa como emperador, pero dice, bueno, me parece que seguir con el modo liberalista está muy bien, así que vamos a seguir con esto. Y pues de todos modos los conservadores pues no obtuvieron el resultado que querían. Bueno, algo importante es que en 1857 sabemos que sale la segunda Constitución de México, en la que ya se da esta separación de la Iglesia y el Estado. Comonfort, que era el presidente en ese tiempo, deja la presidencia y Benito Juárez sube al poder en este punto. Entonces, tenemos la Guerra de Reforma, que dura los siguientes 3 años. Y al final, pues, ganan los liberales, ¿no? Por todo esto que les estaba diciendo. Después viene los gobiernos de la República Restaurada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Juárez, a pesar de que Maximiliano de Habsburgo vino como emperador, Juárez pues técnicamente no había dejado el poder, ¿no? Y ya llevaba muchísimos años en el poder, pero como que... O sea, durante el tiempo que estuvo Maximiliano, pues obviamente no se notaba como que Juárez estaba en el poder, pero pues finalmente él seguía ahí. Y aquí surge un personaje que conocemos mucho, que es Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, ¿qué es lo que dice? Que obviamente nadie puede reelegirse por tantas veces, ¿no? O sea, que nadie debería de estar en el poder por tanto tiempo. Y Juárez, pues, en 1871 se hacen elecciones y Juárez queda en el poder, pero entonces Díaz lo acusa de fraude electoral y pues los seguidores de Díaz van a desconocer a Benito Juárez. Esto no desencadenó como algo así súper grande porque un año después pues Benito Juárez murió, entonces ya fue como bueno. Y lo que sucede después es que comienza la época del porfiriato. El porfiriato, que es de 1876 a 1911, es todo el tiempo en el que Porfirio Díaz estuvo a cargo del país. Primero todo fue como flores y muchos colores porque sí se da un gran auge a la parte económica, ¿no? Se invierte mucho en lo que es la cultura, en la ciencia y México empieza a crecer, empieza a tener un desarrollo muy bueno. Pero lo que nadie veía, que era lo que estaba como atrás, era que pues más de la mitad de la población, mucho más de la mitad de la población de México vivía en pobreza, ¿no? Y que estos cambios solo hacían que la pobreza aumentara. Y llega un momento en el que pues obviamente Díaz tanto tiempo al poder y pues el pueblo cada vez tenía más injusticias, entonces dicen no, pues no, ya, es suficiente. Pues aquí es cuando el pueblo precisamente comienza a estar en desacuerdo y lo que sucede es que empiezan a hacer huelgas y obviamente Porfirio Díaz pues no lo iba a permitir porque cómo iba a quedar México si los inversionistas extranjeros sabían que había huelgas, ¿no? Entonces no lo permite, pues reprime estos movimientos. Y pasamos al otro tema de la guía, que es instituciones revolucionarias y desarrollo económico. Lo que sucede es que Francisco I. Madero en las siguientes elecciones se va a postular a la presidencia. Pero el día de las elecciones toman preso a Francisco I. Madero y pues otra vez gana Díaz. Así que a partir de aquí ya es como el colmo, ¿no? O sea, fue como la gota que derramó el vaso, todos empiezan a mover. Y pues Díaz, muy quitado de la pena, la verdad es que no quería problemas, entonces lo que hace es que dice, bueno, no se preocupen, voy a dejar la presidencia, me voy, y se va del país, deja la presidencia y se va del país. Pero entonces Francisco I. Madero queda en el gobierno y pues resulta que había personas que no querían a Francisco I. Madero ahí en el gobierno. Así que empiezan a surgir, sabemos, ¿no? Los diferentes grupos, los zapatistas en el sur, Villa está obviamente movilizándose en la parte norte del país, está Carranza también. Y lo que hacen para que, bueno,
es que aquí surge un personaje que también conocemos, que es Victoriano Huerta. Él lo que hace es un golpe de estado y pues Madero sale del poder. Pero entonces tampoco querían a Huerta en el poder, ¿no? Desconocen a Huerta y entra Carranza. Carranza tenía unas... Ay, ya me veo muy oscura. Esperen. Ah, sí. Y es que ya no me veía. Carranza tenía unas ideas constitucionalistas. Entonces, aquí, muy importante, es cuando sale la Constitución de 1917, que es la que tenemos todavía hasta nuestros días. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en esta Constitución se ve aún más marcada la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, pues obviamente la parte que apoyaba como a la Iglesia no estaba conforme y comienza la Guerra Cristera. A partir de aquí, bueno, empieza lo que es, les manejan lo del partido único. ¿Qué es lo que sucede? Que Álvaro Obregón va a llegar al poder. Y aquí se empieza a apoyar muchísimo la educación y la agricultura y todo esto. Y después viene Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles pone como un modo más tenso, de alguna manera, ¿no? Como un gobierno más autoritario. Entonces, a partir de aquí va a surgir un partido único que primero empieza como el Partido Nacional Revolucionario, después va a cambiar al Partido de la Revolución Mexicana y pues finalmente va a quedar como el Partido Revolucionario Institucional. Viene la reforma agraria. La reforma agraria básicamente lo que busca, o bueno, lo que buscaba, era establecer esta diferencia entre lo que era propiedad privada y propiedad comunal, y que también la producción de la agricultura fuera más y que fuera mejor, ¿no? Que fuera con calidad. La Segunda Guerra Mundial y su impacto en la economía nacional. Bueno, lo que sucede es que este periodo, que se le conoce como el Milagro Mexicano, es porque la economía del país sube. Entonces ya está como mejor de lo que estaba antes, a pesar de que el resto del mundo pues estaba muy mal por la guerra, pero México entra en una etapa de economía estable. Y viene ya el último tema de la guía, que es México en la era global, de 1970 al 2000. Se empieza a buscar esta forma de salir de la crisis que había dejado la Segunda Guerra. Y concuerdan con que la única forma de hacerlo es mediante el liberalismo, el neoliberalismo. El neoliberalismo ya lo vimos en Historia Universal también, que era básicamente ampliar el comercio entre países y todo esto para pues generar más capital. Se forma después, se firma el Tratado de Libre Comercio, que era entre Estados Unidos, Canadá y México. Y después viene lo de la reforma electoral, que es básicamente donde se crean pues nuevos órganos para que ya no hubiera fraude en las elecciones y que todo fuera como muy transparente y todo eso. Y por último, les manejan los movimientos sociales desde los años 60 como promotores de la participación ciudadana. A mí se me hace una falta de respeto bien grande que este tema lo dejen hasta el final, ahí como en el rincón solito y olvidado, como de que no importa. Pero pues así está su temario. Básicamente aquí lo que deben de saber es que comienzan las organizaciones sociales. Se ve pues muy, muy marcada lo que es la organización estudiantil en los años 60. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sabemos que en 1968 tenemos la matanza del 2 de octubre, que se origina precisamente por la represión que el gobierno le daba a los estudiantes, por esta parte de querer quedar bien ante los demás países, porque los Juegos Olímpicos de 1968 pues se iban a llevar a cabo en nuestro país, entonces pues no querían ahí disturbios y pues fue como fácil terminar con el problema de esa manera.
Así que, pues es todo lo que les manejan en su temario, chicos. Les digo, Historia de México, para mí en el temario de Comipems, trae muchos huecos, más de los huecos que trae Historia Universal. Entonces, pues espero que les haya quedado claro. Ya saben que cualquier cosa me lo pueden decir en los comentarios. Síganme en mi página de Facebook, estoy como Tania Bailarina. También me pueden mandar cualquier duda que tengan por ahí. Y pues aquí estamos. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.